perdonadme, sigo sin entender la posición o no sé ni cómo definirlo. ¿Dónde se ha puesto la palabra ego? O sea, si queréis, yo incluso desde aquí os puedo hacer una pequeña definición de lo que es a nivel de diccionario la palabra ego. Y una de las definiciones de la palabra ego es el exceso de autoestima. O sea, el exceso de creer en sí mismo, el exceso de reconocerte como yo a uno mismo. Como sabéis, siempre he dicho que quiero simplificar mucho las explicaciones que hago. Quiero hacerlas que puedan llegar a cualquiera. Entonces, vamos a omitir las terminologías lo máximo posible, porque entender de que todo lo que engloba, todo lo que abarca la mente y la psicología y la conducta humana está lleno de terminologías, por lo que a veces es complejo hacerlo más simple, pero vamos a hacerlo muy al alcance de cualquier persona, no que sea más inteligente o menos inteligente, sino que pueda asociarlo mejor a su día a día, que eso es lo que importa, hacerlo práctico. El ego es algo a día de hoy que se supone que es algo con lo que tenemos que combatir, que está dentro de nuestra mente y que es algo que nos aleja, por así decirlo, de nuestro estado emocional o de lo que podemos llegar a ser. Curiosamente, yo soy bastante contrario sobre esta opinión, sobre esta perspectiva, o percepción, mejor dicho. Los humanos somos realmente eficaces o eficientes, definidlo como queráis, a la hora de crear monstruos y de crear seres o de crear barreras o de crear cosas que nos destruyen cuando somos nosotros los que estamos creando eso. ¿Me explico? Por ejemplo, el dinero es algo que destruye la mente y el físico de la gente a nivel mundial desde no sé cuántos cientos, miles de años. Ahora es el dinero, antes era el oro o las piedras preciosas, es indiferente. Es algo que el humano le ha dado valor y es algo que al humano lo destruye. Para mí, el ego y la definición del mismo y el recogerlo como algo dañino cuando realmente es algo útil, como todo si se usa en equilibrio, precisamente igual que el dinero, igual de que todo lo que puedas tener a tu alrededor puede ser útil si se usa en su medida. Claro está, la medida que tú le pongas. No entiendo por qué estamos demonizando, por así decirlo, diciéndolo mal y feo, cómo estamos haciendo de una palabra, ya sea científica o no, ya esté reconocido o no, que este proceso existe a nivel neurológico. No entiendo por qué debemos de nuevo usar algo para entender de que realmente no somos nosotros, sino que hay algo dentro de nosotros que nos hace empujarnos, por así decirlo, ¿vale? A nivel religioso era el pecado, era que somos imperfectos, a nivel político es la corrupción, o sea, conseguimos crear cosas, fantasmas, que al final lo que hacen es confundirnos. Yo no necesito entender que el ego es algo malo para mí. Si el ego es un exceso de yo pensar en mí mismo, si el ego es un exceso de autoestima, pues yo y mucha gente damos gracias a eso, porque gracias a eso hemos podido salir de situaciones que nosotros mismos nos hemos creado. Voy a explicarme mejor. Ciertos estados a nivel social, los estudios, el trabajo, las metas, los objetivos que uno tiene, si no es por ese exceso de autoestima en muchos momentos, si no es por ese voy a creer en mí sobre todos los demás, si no es por ese voy a pensar en mí y voy a omitir lo que me digan los demás, mucha gente no hubiese avanzado en nada. O sea, la humanidad en sí, usando esta herramienta tan cruel y tan despiadada que se hace llamar a día de hoy ego, no hubiese evolucionado. O sea, si el ser humano no hubiese creído en él mismo y muchas veces en él mismo de forma individual, pues perdonad, pero nos hubiésemos quedado a las puertas de muchas cosas que nos han ayudado a evolucionar, para construir cosas, porque por desgracia el ser humano ha evolucionado para construir,
al mismo nivel que ha evolucionado para destruir. El ser humano ha evolucionado tecnológicamente para reparar muchas cosas, pero muchas cosas que él mismo se ha cargado antes. Entonces, al final, mi conclusión sobre el ego es que ahora es la moda del ego y de aquí a unos años será otra moda de otra conclusión a la que ya hayamos llegado. Hay que entender una cosa. Todas las personas que usamos o que usen esta palabra o cualquier otra para dar a entender que usando esto o estando bajo los efectos de esto estamos perdidos o nos va a ir peor o nos va a ir mejor, esas personas que aseguran, que fijan y que afirman que eso va a ser así, precisamente están usando el ego, están usando lo que creen ellos en sí mismos y sobre lo que piensan para repartírselo a los demás. Para mí, como mínimo, es incoherente. Es innecesario usar palabras para separar. Ya hay suficientes cosas en este mundo para separarnos. No necesito yo al menos, no sé vosotros, no necesito de más cosas que me enseñen a que no, es que esto es malo en ti y esto es bueno, esto es malo y esto... No. Al fin y al cabo, si existe el ego es porque hay otra cosa que es buena, porque el ego es malo. Y si existe la cosa buena es porque hay algo malo. Y yo me pregunto, y si queréis os podéis preguntar, ¿y si nos quedamos en medio? ¿Y si nos limitamos a no definir las cosas creyendo que nosotros, todos humanos, porque que yo sepa, en este mundo, en este planeta, no hay nadie de otro planeta, ni hay nadie que esté por encima de la raza humana, en cuanto a inteligencia, de desarrollo, de innovación, de evolución. Mientras no haya nadie que venga de otro planeta a decirme de que esto es así porque han entendido a otros niveles que es así, seguimos siendo humanos. Y podemos coger las cosas desde una neutralidad y no transformarlas en algo destructivo o en algo que nos llene de dudas o en algo que nos haga estar en un lado o en el otro. Al final, lo que todos ansiamos y lo que todos necesitamos es estar en un estado de calma, de tranquilidad, de equilibrio, de neutralidad. Y a veces difundir cosas que lo que hace es que tengamos que elegir en qué lado estamos, es lo que hace que al final nos colapsemos, que no sepamos dónde estamos. Y esa confusión mental, al final, es la que hace que nos tengamos que definir hacia un lado o el otro. Y no es necesario. Podemos sobrevivir sin estar en un extremo o en el otro. Y en este caso, el ego y lo que se predica sobre él y lo que se enseña sobre él es que es algo de lo que uno debe huir, de lo que uno debe esconderse, cuando realmente llevamos siglos conviviendo con él. Y hay mucha gente que gracias a eso ha superado situaciones, ya sea a nivel, como he dicho antes, a nivel social o en la vida. Una persona que tenga X dificultades, X patologías, X minusvalías, perdón, si no fuese por ese ego, por esa forma de creer en sí como ser, si no fuese por ese grado de autoestima, de reconocimiento o de conocimiento de él mismo por encima de todos los demás, esa persona no avanzaría. Y yo entiendo que muchos diréis, no, pero eso no es ego, eso es... Bueno, si otro de los principales problemas que tenemos aquí, al menos en España, con el lenguaje, es que la misma palabra da tantas variables que al final eso nos confunde, pero eso es otro tema que ya hablaremos en otro momento. La conclusión es que está en manos de cada persona decidir si lo que comparten con ella o lo que ella comparte es para destruir o es para crear. Yo en este caso, desde mi percepción, digo que el ego es simplemente una herramienta que según cómo se use y a nivel que se use puede crear una u otra cosa. No hay que exagerar ni que definir nada como algo que no es necesario definirlo. Al final, cuando a algo no le prestas atención, como no le prestas atención y no tiene peso en tu vida, no puede influenciarla. O sea, no la puede condicionar. Si yo creo que el ego es algo
que ni me va ni me viene, al final lo dejo en un estado neutral. No lo juzgaré en mí, no lo juzgaré en los demás, y al final no acabará condicionándome. Mi pregunta es, ¿durante toda la semana crees que tú no usas el ego para trabajar, para estudiar, para levantarte con ganas cuando te has ido a dormir sin ganas? ¿Crees que no lo usas? Pregúntatelo. Yo sí que lo uso, muy a menudo. Y creo que dentro de un equilibrio, como siempre digo, las cosas desde un equilibrio y desde una neutralidad pueden ser muy útiles. Incluso, aunque a algunos les sorprenda, el miedo dentro de los parámetros necesarios es útil. El amor dentro de sus parámetros es útil. La cuestión es que el amor es otro tema que un día tocaremos, que pasa exactamente como el ego. Otra palabra, otra definición, cada uno interpreta lo que quiere sobre una palabra y al final de la misma palabra sacamos 50.000 variables. ¿Estamos en nuestro derecho? Por supuesto, pero al menos no lo usemos para destruir a los demás. Usemos para unir a las personas, no para decirle es que tú no sabes lo que es el ego, es que tú no sabes lo que es el amor, es que tú no sabes lo que es el miedo. Bueno, mientras estemos hechos todo con las mismas piezas, creo que todos tenemos derecho a tener una percepción diferente de lo mismo. Y eso no se lo podemos negar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos.